Buen día a todas y a todos. Los estaba viendo aquí entrando y los veía en la categoría de sobrevivientes, ¿no? Todavía están sonriendo, digamos, al final del día ya cuesta. La verdad que fue un día largo y hoy no va a ser menos. Y en este caso, como ven, el tema de hoy a la mañana es un poco el disparo inicial del día sobre Juan Bautista, Jesús y el contexto judío. Entonces, miren, el propósito de este encuentro es, de alguna manera, podemos decir, mostrar, con el case study de la mañana de hoy, pero desde el punto de vista metodológico, de qué manera el tema del judaísmo intertestamentario, entre otras posibilidades, es también la de presentar el contexto natural del comienzo del cristianismo. Y esto es porque, a pesar de que parece una verdad de perogrullo, ¿sí? A veces digo, tanto judíos como cristianos les cuesta reconocer ese comienzo judío de la iglesia. Juan el Bautista, Jesús, Pablo no sabían que eran cristianos, ¿sí? Y entonces, más allá de esta afirmación, la cuestión concreta es en qué momento los materiales judíos permiten realmente iluminar a estos personajes. Y voy a presentar como case study, voy a tratar de hacerlo, no solamente en cuanto a la información, sino también cómo pensar metodológicamente el tema. Así que espero que disfruten de la mañana. Y quiero comenzar primero con un contexto histórico muy básico, y es cómo nosotros tenemos que encuadrar estas figuras estelares como Juan Bautista y Jesús. ¿Sí? A Pablo mañana voy a hablar algo con los alumnos de quinta, séptima, y voy a hacer, ya les digo, toda una presentación, pero ahí realmente mucho más detallada sobre Pablo, específicamente, y los rollos no han muerto en un salmo el día viernes. ¿Okay? Entonces, quiero traer dos textos que en este caso nos permite, como dije, encuadrar el mundo en el que tenemos que ver estos dos figuras estelares de la historia de la humanidad. Eh, Uno de estos textos es el de Josefo en la Antigüedades 20, en donde Josefo dice lo siguiente: los impostores y los hombres falaces persuadían a la multitud que los siguieran al desierto. Decían que allí le mostrarían signos y señales que solo pueden producirse por obra y providencia de Dios. Muchos que los creyeron sufrieron los castigos que merecían por su locura, pues Félix los hizo ejecutar cuando le fueron entregados. Y luego continúa. En ese tiempo llegó a Jerusalén un egipcio que simulaba ser profeta y quiso persuadir a la multitud que ascendiera con él al monte de los Olivos, que se encuentra a la distancia de 5 estadios de la ciudad. Les dijo que desde allí verían caer por su orden los muros de Jerusalén y les prometió abrirles un camino para volver a la ciudad. Cuando Félix oyó tales cosas, ordenó a sus soldados que tomaran las armas. Salió de Jerusalén con muchos soldados de caballería y de infantería y atacó al egipcio de los que estaban con él. Mató a 400 de ellos e hizo prisioneros a 200. En cuanto al egipcio, eludió el encuentro y se escapó. En este texto, que como vemos aparecen eh, dos eventos diferentes, ¿sí? Con José, pues una serie de eventos en donde habla de la inestabilidad política, social y religiosa en la Judea del siglo I. Ahora, les recuerdo que, como todos saben, Josefo vive en la segunda mitad del siglo I. Es decir, él no es contemporáneo de Juan el Bautista y de Jesús, pero nos muestra de alguna manera, con estos testimonios, el grado de inestabilidad que hay en la sociedad, y más para el caso es mostrar de alguna manera qué es lo que está detrás de este tipo de movimientos religiosos. ¿Sí? Por supuesto que siempre podemos aludir a los romanos como potencia imperial que expolia
a los judíos, por supuesto, al cobro de impuestos, pero más allá de eso, hay otro elemento que creo que es el relevante para nosotros. Fíjense que Josefo obviamente habla de estos líderes religiosos, tildándolos de impostores, falsos profetas. Obviamente desde su perspectiva, también como sabemos cuando él está escribiendo antigüedades, ya ha sucedido la destrucción de Jerusalén y del templo. Y en la filosofía de Josefo, en realidad fueron no los romanos fueron la estocada final de un proceso de descomposición social de la sociedad judía y específicamente la actividad de los grupos como los sicarios, los celotas, ¿sí? Que ellos son los que llevaron finalmente a la sociedad judía a la tragedia. Y por lo tanto, en este sentido, tenemos que cuidarnos con estas terminologías de Josefo que reflejan más su visión política, más que cómo la gente veía a estos líderes. El otro punto, por ejemplo, que dice que ellos conducen a las masas al desierto. Y aquí hay que entender lo siguiente, es cómo funciona el concepto de desierto en el mundo antiguo. Estamos hablando ahora para la época grecorromana. Eh, Hay un artículo que escribió unos grandes profesores de historia judía de la época del Segundo Templo, el profesor Daniel Schwartz, del Departamento de Historia Judía en la Universidad Hebrea, que se llama precisamente Templo y Desierto en el judaísmo del Segundo Templo, en donde aparecen como dos conceptos que son dos caras de una misma moneda. Porque si el lugar natural en donde un judío podía esperar la salvación, la revelación, habría sido el templo, en realidad el templo está en el centro de la polémica en grupos judíos piadosos de la época grecorromana. Creo que ayer hice alusión a eso, ¿sí? Incluso aludí que en el libro sobre el tabernáculo del templo solo un tercio del libro está dedicado a la polémica, ¿sí? Es decir, que mientras que para ciertos grupos era un lugar de consenso que jugaba un papel central en la identidad del pueblo de Israel, no solo para los habitantes de Israel, sino de la diáspora, a propósito del encuentro de ayer que hablamos de las diásporas, y una de las expresiones de esa vivencia eran las peregrinaciones, viendo al Templo de Jerusalén como el centro de la vida judía. Para otros grupos, dentro de los cuales podemos ver los círculos enóquicos, podemos ver el grupo de Qumran, veían totalmente de manera contraria el templo. Y en este sentido, la alternativa ideológica y religiosa frente al templo estaba en el desierto. Hay que recordar que, de manera paradójica, el pueblo de Israel no nace en su tierra. En la narrativa bíblica, no importa ahora si sucedió o no en la historia, eso es otra conferencia, ¿sí? El pueblo de Israel se entiende como un pueblo nacido en el desierto. Es decir, nace como pueblo entre civilizaciones, entre Egipto y Canaán, a los pies del monte Sinaí. Y entonces, en la ideología religiosa de esos años, el ir al desierto, y tiene que ver con lo que voy a hablar después, por eso desarrollo el tema, es volver a los orígenes de Israel. Por eso ir al desierto. No solamente eso, fíjese después cuando dice de ese egipcio que simulaba ser profeta, dice que los lleva, por ejemplo, a ascender al monte de los olivos, ¿sí? Y luego dice, y allí verán caer por su orden los muros de Jerusalén. Eh, Nosotros conocemos que la historia de Israel en la tierra de Israel comienza con la caída de otros muros, que es la de Jericó. Es decir, vemos que hay temas que tienen que ver con el comienzo de la historia del pueblo de Israel en la tierra de Israel, que tiene que ver cómo funcionan estos mitos fundacionales en los orígenes de Israel como paradigma para la futura salvación. Y en este caso, digamos, sirven esos mitos como fundacionales. Y luego, por ejemplo, Josefo, en otra parte dice, siendo Fabo procurador de Judea,
un cierto mago de nombre Teudas persuadió a un gran número de personas que llevando consigo sus bienes lo siguieran hasta el río Jordán. Afirmaba que era profeta y que a su mando se abrirían las aguas del río y el tránsito le resultaría fácil. No sabemos si es el mismo Teudas que nosotros conocemos mencionado en Hechos, pero fíjense otro tema que tiene que ver con los comienzos de Israel. ¿Sí? El pueblo de Israel cruza el Jordán, ¿no? Cuando se abren las aguas, obviamente utilizando el mismo tema paradigmático de las aguas con Moisés en el mar de las Cañas. Es decir, vemos entonces en estas tradiciones y en la que cuenta Josefo cómo funcionaban estos relatos del pasado de Israel como paradigmas de salvación para el futuro, que sería el presente de ellos, en donde esperaban ahora una salvación que iba a suceder fuera de Jerusalén, que iba a suceder fuera de Jerusalén. Entonces, por supuesto que él los tilda otra vez de profetas falsos, pero tiene que ver con esta atmósfera de efervescencia escatológica. ¿Eh? Es decir, utilizando otra vez la imagen que dije ayer, en otro contexto a mis alumnos, y les digo que el pueblo de Israel no se desarrolla en la luna, las historias que tenemos sobre Juan Bautista y Jesús tampoco suceden en la luna, suceden en una realidad histórica muy específica, en donde vemos que hay distintos movimientos, que obviamente no tenemos la información y los detalles como los tenemos en el caso de Juan Bautista y mucho más de Jesús, pero que forman parte de esa misma familia. Y es así como nosotros tenemos que ver. Eso no dice nada sobre si es el Cristo o no es el Cristo. ¿Sí? Estamos hablando simplemente de encuadrarlos en un contexto histórico, en un marco histórico determinado. Entonces, una vez dicho esto, para poder avanzar, vamos a ver ahora y explorar la figura de Juan el Bautista, y lo llamé esta parte entre la literatura y la historia. Nosotros tenemos un testimonio independiente de las escrituras sobre Juan Bautista, que es Josefo. Ahora, este punto es importante, hay que recalcar otra vez, Josefo no es un contemporáneo de Juan Bautista, y por lo tanto eso significa que él es un eco de historias que se estaban contando, probablemente las había oído estando en Roma con cristianos, ya en Roma, y es, como dije, él es un portavoz de esas historias, de qué ideas se tenía para la segunda mitad, finales del siglo I, sobre Juan Bautista. Y así dice José. Algunos judíos creyeron que el ejército de Herodes, se refiere a Herodes Antipas, había perecido por la ira de Dios, sufriendo el condigno castigo por haber muerto a Juan, llamado el Bautista. Herodes lo hizo matar a pesar de ser un hombre justo que predicaba la práctica de la virtud, incitando a vivir con justicia mutua y con piedad hacia Dios para así poder recibir el bautismo. Era con esta condición que Dios consideraba agradable el bautismo. Se servían de él no para hacerse perdonar ciertas faltas, sino para purificar el cuerpo, con tal que previamente el alma hubiera sido purificada por la rectitud. Hombres de todos lados se habían reunido con él, pues se entusiasmaban al oír hablar. Sin embargo, Herodes, temeroso de su gran autoridad, de que su gran autoridad indujera a los súbditos a rebelarse, pues el pueblo parecía estar dispuesto a seguir sus consejos, consideró más seguro, antes de que surgiera alguna novedad, quitarlo de en medio. De lo contrario, quizás tendrá que arrepentirse más tarde, si se produjera alguna conjuración. Y es así como, por estas sospechas de Herodes, fue encarcelado y enviado a la fortaleza de Maquero, de la que hemos hablado antes, y allí fue muerto. Los judíos creían que en venganza de su muerte fue derrotado el ejército de Herodes, queriendo Dios castigarlo. Ahora, en este caso, por un lado, tenemos una tradición independiente y parecería ser, en este caso, que serviría como legitimación, de alguna manera, de las historias que conocemos sobre Juan Bautista en las Escrituras. Sin embargo, tenemos un problema metodológico. Todos los manuscritos de Josefo son cristianos. Y por lo tanto, entonces, cuando tenemos como este caso, y obviamente el famoso el Testamentum Flaviano, también en Antigüedades 18, la pregunta es, ¿qué valor tiene este material? Ahora, ¿cómo podemos nosotros controlar la información? Por ejemplo, si existen elementos que de alguna manera sugieren una relación cristológica. En este caso específico no lo vemos,
no hay una mención a Jesús, no se lo menciona en este caso que es el profeta escatológico que anuncia la venida del Cristo. Es decir, esos elementos que nos harían dudar, ¿no?, de la fidelidad de la tradición. Es decir, que en este caso no vemos que haya elementos contaminantes. Y eso, por ejemplo, es importante, porque nosotros como historiadores, y otra vez, estoy hablando desde la historia, no desde la fe, lo que queremos es controlar la información con material independiente para encuadrar la información. No solamente eso, sino que vemos, por ejemplo, que hay información que no tenemos en los evangelios. Por ejemplo, los evangelios hablan de la muerte de Juan Bautista, pero no mencionan Maquedonte, lo menciona José. Y probablemente sea una información cierta, porque Maqueronte, le recuerdo, es una fortaleza que se encuentra en la parte de Jordán, es decir, en la sección oriental de la actual Jordania, que es probablemente, y tiene que ver con lo que voy a ver, pero ya lo anticipo, no está muy alejado del área de acción de Juan el Bautista. Es decir, es lógico pensar que lo tomaron prisionero y lo llevan a una prisión cerca del lugar. Es decir, it makes sense que sea Maquedonte. Es decir, desde este punto de vista, entonces, Juan Bautista, no estoy, este es otro Juan Bautista el que entró. Pero no, ya sabía, ya estaba, yo dije, ¿dónde está Juan Bautista? Es decir, lo presenta realmente como un eh, guía espiritual muy popular, obviamente en este caso presentando sobre el peligro en derredor o que existe en derredor de la figura de Juan el Bautista, y su relación con Herodes, que obviamente también aparece en la historia de los evangelios. No aparece el tema de la decapitación, no aparece Salomé, ¿sí? Pero vemos que hay elementos que probablemente complementan la historicidad de la figura de Juan Bautista. Ahora, pero obviamente, una vez dicho esto, no podemos eludir el hecho de que la información que tenemos sobre los orígenes y luego sobre la época de predicación en el desierto de Juan Bautista, la clave lo conocen los evangelios. Y en realidad finalmente es una afirmación que vale también para todos los otros temas. Después, al final, nos quedamos siempre con los evangelios y fundamentalmente los sinópticos. Es donde tenemos la información más fiel con todos los problemas metodológicos que tenemos. Siguen siendo los materiales más relevantes para entender estas figuras, y lo que no pueden dar los evangelios lo vamos a ver un poco más adelante, donde sí encontramos otros materiales. Entonces, y ahora tenemos los evangelios. Ahora, en el caso de los evangelios, lo que nosotros tenemos es una tradición sobre los orígenes de Juan el Bautista, que solamente, en este caso, lo tiene Lucas. Antes justamente Pablo que me estaba diciendo que había enseñado Lucas, ¿sí?, en el seminario rabínico. ¿Sí? Es interesante porque en este caso Lucas tiene una tradición original, ¿sí?, que otra vez no la podemos evaluar frente a los otros evangelios porque nadie nos habla sobre los orígenes de Juan Bautista, solamente Lucas. Pero en este caso probablemente conozco una tradición cierta acerca, y ese es el punto, sobre los orígenes sacerdotales de Juan Bautista. Y así dice Lucas: en el tiempo en que Herodes era rey de Judea, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al grupo de Abías, y su esposa llamada Isabel descendía de Aarón, y ambos eran justos delante de Dios, y cumplían los mandatos y leyes del Señor, de tal manera que nadie los podía tachar de nada. Pero no tenían hijos, porque Isabel no había podido tenerlos, y ahora eran ya los dos muy ancianos. Obviamente, inmediatamente aquí nosotros identificamos un topos común en la literatura bíblica, ¿sí? Es decir, de padres que por la naturaleza no pueden dar a luz, y obviamente es un preanuncio del que van a ser, es alguien ya señalado por Dios, es un elegido. Lo tenemos en la historia de Isaac, lo tenemos en la historia de Samuel, lo tenemos en la historia de Sansón. Es decir, sabemos que es un topos literario, van a ser, forma parte de un plan divino.
Y un día en que el grupo sacerdotal de Zacarías les correspondía el turno de oficiar delante de Dios, como sabemos, son los 24 turnos sacerdotales en el templo de Jerusalén, según era costumbre entre los sacerdotes, les tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incienso. Y mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando fuera. Y en esto se le apareció un ángel del Señor de pie al lado derecho al altar del incienso. Y al ver al ángel, Zacarías se echó a temblar lleno de miedo. Es decir, obviamente no es un lugar en donde se aparezcan extraños, ¿sí? Por lo tanto, el texto ya presupone que él identifica la presencia de un ángel, a pesar que, como vimos, los ángeles tienen apariencia humana, ¿sí? No da ningún otro rasgo, pero él inmediatamente sí identifica que es un ángel. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración y tu esposa Isabel te va a dar un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor, y no beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Irá Juan delante del Señor con el Espíritu y el poder del profeta Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor. Yo voy a desarrollar más adelante el tema sobre Elías y la relación entre la figura de Elías y Juan Bautista, pero obviamente ya la asociación con Elías la asocia a una figura que no solamente junto con Enoc son los únicos dos que no mueren según las escrituras, pero en el caso por lo menos de Elías sabemos que tiene una función que habrá de aparecer al final de los tiempos, como lo anuncia Malaquías. Es decir, el hecho mismo que ya se lo asocie de alguna manera con la figura de Elías presupone, en este caso, el contexto escatológico de esta figura, ¿sí? Cuando nosotros todavía, como lectores ingenuos, todavía no sabemos bien qué es lo que va a pasar con él. Y después de esto, viene un diálogo entre los dos, y es lo siguiente. Zacarías preguntó al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. Obviamente él dice: según la naturaleza, no hay muchas posibilidades. ¿Cómo puedo saber que esto es lo que va a suceder? Y el ángel le contestó: yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios. Y él me ha enviado a hablar contigo y a darte estas buenas noticias. Ahora, esto obviamente se conecta con el tema del final del día de ayer, cuando hablamos de la angiología. ¿Y se acuerdan que yo les dije que tenemos solamente dos casos, un caso en toda la Biblia hebrea en la que los ángeles tienen nombre? Y el único caso es el libro de Daniel, el último libro más tardío de la colección canónica, y en la cual, como, digamos, referente de esa nueva realidad de la angiología en la época intertestamentaria, en donde los ángeles tienen identidad, y los únicos dos ángeles mencionados son precisamente Gabriel y Miguel. Y les dije que de los dos, a pesar que nosotros siempre imaginamos que el más preponderante es Miguel, el primero que menciona es Gabriel, y además es un ángel, como dijimos, parlante, activo, ¿sí? Mientras que en el caso de Miguel aparece mencionado pero en tercera persona, no aparece activo, no lo oímos a él. Ese modelo de Daniel es el modelo que influye en la angiología del Nuevo Testamento. Y no es casualidad que los únicos dos mencionados en los escritos nuevos testamentarios, otra vez es Gabriel y es Miguel, y otra vez también Gabriel es el activo, no Miguel, ¿sí? Es decir, Miguel aparece pero en tercera persona, Gabriel, es decir, el paradigma de Daniel influye en el paradigma angelical del Nuevo Testamento, y lo tenemos en esta escena. Y aquí aparece esta frase: yo soy Gabriel. Ahora, esta manera de presentarse no es para nada obvia. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, en el capítulo 13 de Tobías, cuando finalmente ese compañero de Tobías que lo acompaña en el camino y que él nunca sabía hasta entonces que era un ángel, nosotros sabemos, los lectores, sabemos que es Rafael, porque el autor nos lo dice, pero en la verdad narrativa del texto no aparece. Él se presenta diciendo: yo soy Rafael. Es decir, fíjense
Es decir, el yo soy. ¿Sí? En el mundo bíblico solamente Yahvé se presenta diciendo que Él es. Él es. Los demás no son. No tienen ontos en ese sentido. No tienen identidad. O es como toda su ontos se sintetiza en su función, no en su ser. Precisamente para que no le hagan sombra a Dios. Aquí los ángeles tienen identidad, se presentan con nombre y dicen yo soy. Ahora, esto lo conocemos a partir de los textos bíblicos. Ahora, ¿tenemos alguna manera de probar que esta escena sucedió en la historia? Bueno, ninguno espera tener aquí un selfie, ¿no? De Zacarías con, ojalá, ¿sí? Con Gabriel. Pero les quiero aquí mostrar de qué manera ahora la arqueología a veces nos sirve para encuadrar una historia. Y en este caso quiero mostrarles este texto, que no sé si lo conocen, que es la revelación de Gabriel. La relación de Gabriel es una inscripción, y como ustedes ven, eh, escrita en hebreo, en dos columnas, que fue comprada en el mercado de antigüedades en Londres por uno de los grandes coleccionistas de judaica en el mundo, David Jesselson, por cierto, una persona encantadora, en Zurich, en Suiza, que además de ser un gran coleccionista, tiene buen ojo. ¿Sí? Compra esta piedra y la tiene en su casa en Suiza. Y él tiene una gran colección, entre otras cosas, de ostracas. Y entonces invitó a una gran paleógrafa, lamentablemente fallecida ya, Ada Yardeni, que estuvieron una semana en la casa de David en Zurich, trabajando sobre las ostracas para una pequeña publicación. Y cuando está saliendo de la casa, ve la inscripción. Entonces empieza a leerla y dice, ¿vos sabés lo que tenés acá? Dice, sí, pero nadie la había visto. Se quedó otra semana. ¿Sí? Y entonces trabajó sobre esta inscripción y en el año 2007, junto con el profesor Elitzur, publican un artículo por primera vez en el mundo, en hebreo, de esta inscripción. Esta inscripción es una inscripción escrita en tinta, en dos columnas, cuando lo publicó Barr, Biblical Archaeology Review, llamaron el artículo Un rollo del Mar Muerto en piedra. Ahora, como ven, recuerda un libro de la Torá, recuerda las dos columnas, están escritos en hebreo, más o menos unas 40 líneas de las 80 y algo son en algo legibles. No sabemos de dónde viene, desde el punto de vista petrográfico, es decir, por la piedra, el análisis de la piedra es de la orilla oriental del Jordania. Es decir, estamos en la zona del Mar Muerto, eso sería la zona sur del Mar Muerto. Estamos en esa zona. Es un texto con contenido religioso. No tenemos material religioso desde el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en el 56. Se encontraron documentos, archivos, las cartas de Bar Kokhba, pero son materiales, digamos, de la vida cotidiana. No tenemos material religioso. ¿Sí? Es decir, es esa zona. ¿Cómo se preservó un documento escrito en tinta? No lo sabemos. Probablemente estuvo enterrado en algún lugar. Por ejemplo, la parte inferior de la imagen da la sensación como que estuvo por ahí con tierra. Solamente hay escrito de un lado, del otro lado es simplemente la piedra no trabajada. No sabemos qué función puede haber tenido. El texto habla de algún tipo de combate en derredor de Jerusalén, que no es algo nuevo, es un tema religioso común. No sabemos si habla de un combate que fue, que es o que será, ¿no? Son esas cosas que no sabemos. Pero lo importante es que así se ve el texto, ¿sí? Ven que el texto es legible, ¿sí? Les puedo comentar que por primera vez estuvo en Roma en exhibición, después estuvo en varios venues en los Estados Unidos. David y uno de los profesores que empezó a publicar sobre este material, el profesor Israel Knoll, el que conoce Before Messiah, el profesor Israel Knoll, el profesor de la cátedra Koifman de la Universidad Hebrea de Jerusalén, quería mucho que yo lo pusiera en exhibiciones santuarios del libro, y yo lo negué. ¿Sí? A pesar que ustedes dicen, te dan la piedra, ¿sí? ¿Por qué no hacerlo en el museo? Porque yo dije, la interpretación me parecía un poco tendenciosa,
no viene a cuento aquí, pero había una línea en donde quería ver el tema de que resucitó el tercer día, claramente una alusión a Jesús. Yo dije, es un poco problemática la lectura, quiero ver qué dice la comunidad internacional. Y así fue, pasó el tiempo, hubo un congreso en los Estados Unidos, todos empezaron a trabajar en los materiales y sabemos, como decimos, los investigadores no tienen Dios, ¿no? Entonces, y criticaron muchísimo la lectura de Knoll hasta que finalmente él entendió que era forzar el texto y una vez que ya había una idea mejor formada y más equilibrada de la comunidad internacional, yo lo tuve en exhibición en el Museo de Israel y después la llevé a Hong Kong en otra exhibición. Y ustedes dicen, bueno, es interesante, y probablemente por ahí no oyeron sobre esta inscripción, pero ¿por qué viene este cuento? Porque en la línea que les marco aquí, y se ve muy clara la lectura, lo que dice es, mi ata, Ani Gabriel. Es decir, el personaje, que probablemente es un tipo de vidente, está hablando con alguien y dice, ¿quién sos? Y dice, soy Gabriel. Sí, yo soy Gabriel. Es decir, los únicos dos textos que tenemos en toda la literatura antigua que dice yo soy Gabriel es Lucas 1 y es esta inscripción. Ya con eso ya entienden la importancia. Eso significa lo siguiente. ¿Acaso prueba la escena del Evangelio de Lucas? Claro que no. Pero nos prueba, por ejemplo, el estatus de Gabriel. Por cierto, en esta inscripción también aparece Miguel y otra vez Gabriel habla y Miguel es pasivo y se refieren a él en tercera persona. Significa que hay un stance, hay un paradigma que se repite y todos siguen el paradigma de Daniel. Es decir, que los textos de carácter o en una atmósfera escatológica claramente se ven influidos por el modelo de Lucas, ¿sí? Entonces, eso permite colocar en contexto otra vez de qué manera se lo ve a Lucas, la frase yo soy Gabriel, estamos en esa atmósfera. Por cierto, la escritura es una escritura herodiana, estamos en una inscripción siglo I antes de la era común, primer siglo, estamos en ese ambiente. Y eso es lo que nos permite, dentro de las posibilidades, encuadrar las cosas. Ahora luego tenemos, por ejemplo, la tradición sobre Juan, porque en Lucas 1 nos dice, por aquellos días María se dirigió deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y aquí sabemos que tradicionalmente este lugar que aparece un poco impreciso como la región montañosa de Judea, la tradición cristiana le identifica con la aldea de Encaren. Encaren es una aldea al sur de la ciudad de Jerusalén, hoy forma parte de Jerusalén, pero en realidad está fuera de la ciudad vieja, y aquellos que no conocen, no solamente vayan por las iglesias de la época bizantina, no las estas, pero las bases de la época bizantina tienen muy buenos restaurantes. ¿Sí? Es el Soho, Palermo Soho de Jerusalén. ¿Sí? Y ahora, aquí lo tenemos en la aldea de en Karen, ya tenemos iglesias a partir del siglo IV que celebran ¿no? el lugar de visita, ¿sí? A Isabel o el lugar de nacimiento, la cueva de nacimiento, según la tradición de Juan Bautista. Pero lo que me interesa ahora es un lugar no muy lejos de Encaren, que está a unos 4 kilómetros, es decir, esa área que se llama el kibutz, esa colonia granja agrícola, ¿sí? Tan típica del Israel en su comienzo del movimiento sionista. Hoy también es un concepto bastante arqueológico, el kibutz, que se llama el kibutz Suba. Y esto tiene que ver con lo afirmado por Simon Gibson, arqueólogo británico y está enseñando en los Estados Unidos, que él afirma que la cueva que hay en el kibutz Suba podría haber sido una cueva que tiene que ver con la figura de Juan Bautista. ¿Sí? Ustedes ya se imaginan este tipo de afirmaciones, ¿sí? Obviamente que funcionan muy bien para History Channel, ¿sí? Pero son muy sensacionalistas. Esta cueva es una cueva que tiene una historia larga, cómo funcionó la zona, ¿no? Desde la época bíblica, lo que nos interesa de la época grecorromana, es una cueva algo profunda y tiene unos escalones y tiene esto que es muy extraño, como ven, un lugar para poner
el pie probablemente como parte de un ritual religioso en donde se untaba probablemente con aceite, ¿sí? Y Shimon llega a la conclusión que este lugar es un lugar que fue activo en la época bizantina y probablemente monjes próximos al lugar llevan a cabo rituales en esa cueva. Esa cueva eh, tiene grabados sobre la pared, ¿sí? Por ejemplo, aparece una cruz, aparece una mano, aparece el resto de una cabeza, y lo que conmocionó al mundo fue esta imagen. Y esta imagen lo que ven es esto. Según Simon Gibson, es la representación iconográfica más antigua que conocemos en el mundo de Juan Bautista. Ahora, usted dice, ¿y cómo llegó a esa conclusión? Fíjense, por ejemplo, la posición de las manos, son manos de orante. Fíjense, por ejemplo, lo que él ve, que de la mano izquierda tendría lo que sería un tipo de bastón, ¿sí? Fíjense que aparece en lo que sería y lo que él ve como si fuera la imagen de un cordero, puede ser el tema del Agnus Dei, y fíjense su vestimenta, lo único que se ve es lo que sería un tipo de faldón, que da la sensación que probablemente sea la piel de camello que tenemos en la tradición de vestimenta de Juan Bautista. Ahora, y usted dice, ¿y esto qué nos aporta Juan Bautista de la historia? Probablemente un lugar no muy lejos de Encarem tiene que ver por ahí con una tradición que asociaba a la figura de Juan un lugar por ahí de reclusión, donde él acostumbraba por ahí a ya tener ciertas experiencias, a encontrarse con gente, no es muy lejos del lugar. Y esto es importante porque más allá del nacimiento milagroso de Juan Bautista, no sabemos nada de Juan. Después lo encontramos a Juan ya en el desierto. Y entonces la pregunta es, cuando Lucas dice, al final de Lucas 1, el niño crecía y su espíritu se fortalecía, vivió en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Eso es todo lo que nos dice. Algunos creen que simplemente es una información apócrifa con el propósito de poder unir el nacimiento de Juan Bautista con el hecho probablemente histórico que Juan predica en el desierto y solamente Mateo dice que es el desierto de Judea, que no está muy lejos de Jerusalén, así que está en ese área, no es en el Sahara, está ahí nomás. Pero la pregunta es, ¿qué pasó con Juan? Es decir, él viene de un círculo sacerdotal. No hay ninguna escena en donde lo vemos, por ejemplo, a él en su juventud. No se nos dice nada sobre su actividad como joven sacerdote, que era lo que hacía su padre. Y nosotros, después de ese nacimiento milagroso, lo único que sabemos es que está en el desierto. ¿Qué pasó con Juan? Probablemente pasó algo. El texto no lo cuenta, porque los evangelios no fueron escritos para los historiadores modernos que queremos saber cada minuto de estos personajes. Pero probablemente sucedió algo. Es decir, Juan probablemente viene de estos círculos sacerdotales que por ahí tienen que ver con lo que sabemos que está pasando en ciertos círculos sacerdotales desde la época de los macabeos, que hay insatisfacción, que hay polémicas dentro de los grupos sacerdotales. Les recuerdo, por ejemplo, que uno de los documentos claves que se encontró entre los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, es el comentario a Habacuc, que es una obra que en su formato actual es de la época herodiana, segunda mitad del siglo I, pero probablemente el original venga del siglo II, que habla del maestro de justicia, que en otros documentos del Mar Muerto lo llaman a Cohen, es decir, el sacerdote, por ahí el sacerdote, ¿sí? Con el determinativo él. Por ejemplo, Stegemann sugirió alguna vez que por ahí podría haber sido alguna vez el sumo sacerdote. Tal vez, no sabemos, pero debe haber tenido un papel jerárquico en la familia sacerdotal. Y otra vez tenemos un grupo que está en polémica con otros sacerdotes. Y es interesante que, como dije, que la tradición de Lucas sobre el origen sacerdotal puede explicar otras cosas después de Juan. Es decir, otra vez, yo me gusta mucho mi profesión porque digo que soy como el detective, pero en vez de buscar al asesino lo busco a Juan. ¿Sí? Pero lo que tratamos es de armar la historia, ¿no? Y eso es algo fascinante. Pero vemos que por ahí hay ciertos elementos que cuadran. El hecho de la tradición sacerdotal creo que pega bien con la figura de Juan en el desierto. Y entonces,
cuando nosotros nos encontramos con Juan el Bautista, en el comienzo del primer evangelio, por lo menos según la mayoría de los estudiosos, el más antiguo, que es Marcos, no abre con la figura de Jesús, abre con la figura de Juan. ¿Sí? Y acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan llevaba un vestido de pie de camello, de piel, ¿no? De camello, y se alimentaba de langostas sin piel silvestre. Y tenemos acá una tradición sobre Juan que es, digamos, bastante llamativa. Porque en este caso, ¿qué podemos decir de Juan? Juan se parece a un Tarzán judío, ¿eh? Que vive en la mitad de la nada, ¿eh? Que está vestido de manera de, como un hombre primitivo y alimenta de la naturaleza. Y otra vez, cuando nosotros tenemos esta información sobre este personaje, la pregunta es, ¿cómo podemos evaluar lo histórico del personaje? Obviamente, y es una verdad obvia, primero Juan es, y no nos podemos olvidar, es un personaje literario. Eso es lo que tenemos. ¿Cómo podemos saltar de la literatura a la historia? Como dije, no hablo de la fe, hablo simplemente como historiador. Tenemos relatos. ¿Cómo de eso implico, ¿sí?, que adquiere un valor histórico? Y para esto quiero traer un texto que hay que verlo en este contexto, que tiene que ver con Josefo en la Vita de Josefo, que es la autobiografía. Un texto que él es el primer testimonio en Occidente de este género literario. Él cuenta sobre él. Y fíjense la historia que cuenta Josefo sobre él. Cuando tenía alrededor de 16 años quise tener experiencia personal en las sectas que hay en nuestro pueblo. Y son tres. La primera de los fariseos, la segunda la de los saduceos y la tercera la de los esenios, según he dicho en otras ocasiones. Y de ese modo pensaba yo, si conocía a todas ellas, podía escoger la mejor. Es decir, que tenemos acá una tradición sobre los comienzos de Josefo. Josefo, lo recuerdo, es jerosolimitano, es sacerdote, viene de la familia de las más prestigiosas. Por parte de madre viene de los macabeos. Es decir, él es de la élite de Jerusalén. Pero vemos un joven de 16 años, los nuestros jóvenes se transforman en mochileros y se van a la India, ¿eh? En este caso, él, ¿qué hace? Como un joven, quiere probar otras identidades. Y va pasando entre los grupos, los tres grupos clásicos, que Josefo habla, los fariseos, saduceos y los esenios. Y después dice, y hacía fuerza de ser duro conmigo mismo y de soportar muchas cosas, pasé por las tres. Y después de haber comprobado que ninguna experiencia de aquellas me resultaba suficiente, oí hablar de un tal Vanus que vivía en el desierto. Vamos a ver que eso parece un lugar muy atractivo. Todos ahora quieren ir al desierto, ¿sí? Ya tenemos Vanus. Es la única tradición sobre Vanus en toda la literatura antigua. No sabemos quién es, pero yo, por ejemplo, sugerí en una de mis publicaciones, que por cierto la desarrollo en ese artículo, eh, eh, habla de Vanus después de haber hablado de los esenios. Digamos, en el orden es interesante que habla de él. Y dice que oyó hablar. Recibió un WhatsApp, un Instagram. Significa que estamos frente a un personaje que parece que es conocido, a tal punto que alguien de Jerusalén oyó sobre él. Significa que es alguien que se lo conoce por su piedad. Y vivía en el desierto. Y llevaba un vestido hecho de hojas y comía alimentos silvestres. Y se lavaba varias veces de día y de noche con agua fría para purificarse. Y me hice su discípulo. Y después de estar con él durante 3 años, una vez cumplido mi propósito, regresé a la ciudad. Es decir, José acostumbra a llevar una vida como se llevaba, por ejemplo, en lo que conocemos el barrio herodiano. El estándar de vida del barrio herodiano en esos años era como en Roma y en Pompeya, como se puede ver hoy en los restos arqueológicos. Piensen ustedes qué significa dejar su familia, dejar Jerusalén y pasar 3 años. Es decir, José, por supuesto, él habla que él es el discípulo, pero ¿acaso será él o había también otra gente? ¿Y qué hicieron 3 años? ¿Se imaginan 3 años en wifi? Nosotros no podemos estar ni una hora, ¿sí? Es decir, ¿qué hizo 3 años? José es un intelectual, por lo tanto sugiero, a pesar que el texto no lo dice, me imagino que no estaban jugando a los dados durante 3 años. Significa que por ahí funcionaba Vanos no solamente como un Tarzán antiguo, sino en realidad como un maestro. Y probablemente, si lo que él buscaba era sabiduría,
es un maestro con el que estudia, y probablemente no solo. Y empiezan a ver que estamos frente a un personaje que recuerda en su modelo algo parecido a Juan el Bautista. Otra vez un carismático, otra vez un Tarzán judío, otra vez en el desierto. En este caso es alguien que viene de Jerusalén, ¿sí? Jesús viene de la Galilea, que también oyó seguramente sobre Juan. Porque después Marcos, después de haberlo presentado, en el capítulo lo presenta inmediatamente a Jesús. Significa que Jesús también viene a buscar a ese maestro, en este caso, de la Galilea al desierto. Es decir, vemos que hay un patrón de comportamiento, a pesar que obviamente no supongo que haya relación histórica, pero es un patrón de comportamiento. Entonces, si Juan llevaba un vestido de piel de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre, obviamente tenemos lo mismo en el caso de José, con bancos. Si él dice que eran bautizados por él en el río Jordán, aquí también habla que se lavaba varias veces de día y de noche con agua fría para purificarse. Quiero que entiendan, el tema de la purificación es un tema general en el judaísmo de esos años, pero nosotros empezamos a ver el tema de la purificación fuera de círculos sacerdotales desde la época de los macabeos en adelante. Recientemente, por ahí un año y medio atrás, Jonathan Adler publica un libro sobre los orígenes del judaísmo en la serie de prestigiosa de Yale, que dirige John Collins. Él es profesor de la Universidad de Ariel, él es arqueólogo. Y él lo que trata de demostrar en su libro, que el judaísmo como nosotros lo conocemos no es de la época de Moisés, ni mucho menos. Comienza a partir de la época de los macabeos, en mediados del siglo segundo. Si nosotros entendemos, por ejemplo, por judaísmo, por ejemplo, las reglas alimentarias, empezamos a verlo en la arqueología a partir de esos años. Si imaginamos, por ejemplo, la pureza ritual con las mikvaot, empieza a partir de esos años. Más o menos se excavaron en Israel alrededor de 700 albercas rituales, desde el mediado del siglo segundo en adelante, ¿sí? No antes. Es decir, algo pasa. Estamos hablando, ¿se acuerdan que ayer hablé el tema estructural? Un cambio estructural en el judaísmo, una revolución intrajudía a partir de la época de los macabeos. Y no es casualidad que podemos decir que explota el fenómeno sectario, no que no existía antes, ya existía, pero explota el fenómeno sectario también en esa época. Y por eso también es en esa época cuando tenemos que ubicar en algún momento los orígenes, lo que es la futura comunidad del Mar Muerto, que los orígenes serían más o menos de mediados del siglo segundo antes de nuestra era. Y en este sentido, entonces, tenemos la práctica de la pureza, ¿no? Las abluciones en agua, pero en el caso de Juan tenemos algo particular. Juan es él es que realmente tiene una acción activa, ¿sí? Entonces, aquí entra algo que yo lo comenté en el día de ayer, en el caso de Juan, cuando dije que tenemos la referencia, la asociación de Juan con el desierto, y específicamente los evangelios sinópticos hacen referencia a la tradición en Isaías, pero solamente Juan, el evangelio de Juan, aparece la asociación con Isaías 40, versículo 3, solamente en boca de Juan en el evangelio de Juan. Y probablemente eso tenga como origen, según creo humildemente, el Juan de la historia. Es decir, Juan, como cualquier judío, buscaba también una legitimidad de su acción como profeta escatológico y lo encuentra en las palabras de Isaías 40, versículo 3, en la lectura Juan, que lo tenemos testimoniado también en la Septuaginta, y aquí tengo que abrir un paréntesis, como fue sugerido por el gran biblista, el profesor Emanuel Toff, en un congreso, y acaba de ser publicado. Él dice, es interesante que todos los testimonios más antiguos que tenemos de la Septuaginta son cristianos. Y probablemente él cree que la lectura que encontramos testimoniada en los grandes códices, como el Codex Vaticano Sigla B o el Sinaiticus, probablemente estén contaminados ya con una lectura cristiana, que no es imposible, y es donde colocar el punto, ¿sí? Porque en hebreo tenemos que leer una voz que clama en el desierto. ¿Se acuerdan que lo dije en el día de ayer? Esa es la manera como hay que leerlo el texto, pero muy probablemente la lectura de Juan, como leen los judíos los textos, es la voz que clama en el desierto, que es él. Y de esta manera encuentra legitimidad. Pero en ese caso, el hecho de que el mismo versículo aparezca, la misma cita,
para legitimar la ida al desierto por parte de la comunidad del Mar Muerto, que es la regla de la comunidad, en la columna 8, en el desierto preparar el camino, creo humildemente, es una manera de conectar otra vez el contexto histórico legítimo en el que tenemos que entender a Juan, no solamente en el desierto, no solamente en la expectativa escatológica, sino específicamente el contacto que puede haber tenido Juan del Bautista en la historia con la comunidad del Mar Muerto. Ahora sí, muchas gracias.